Nos toca ver la oración de María. Repasando muy brevemente, las últimas veces estuvimos pensando y compartiendo acerca de la oración de Nehemías. Después tuvimos, si no me equivoco, el aniversario, vimos la oración de Jeremías. Domingo pasado vimos la oración de Job, que teníamos que hacer los deberes de leer Job 38 al 40, al 41. Y hoy nos encontramos con el pasaje que vamos a ver en Lucas 1, que les digo que vayan buscando, acerca de la oración de María. Lucas 1. Vamos a leer desde el versículo 46 al 56. Y después también vamos a compartir algún otro pasaje. Dice lo siguiente: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos, gracias, y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella, con Elizabeth, como 3 meses, después se volvió a su casa. Señor que estás en los cielos, gracias por tu palabra y gracias porque estamos completamente seguros de que a cada uno, a través de tu Espíritu Santo, nos vas a decir lo que nuestro corazón necesita recibir de parte tuya. Gracias por este tiempo, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, este pasaje es muy conocido como el Magnificat, ¿sí? Han oído seguramente hablar acerca de esto. Y se llama de esta manera porque es la primera palabra del canto o del himno en latín, ¿sí? Que en nuestras Biblias lo leemos como magnifica mi alma al Señor. Nosotros lo vemos como engrandece mi alma al Señor, pero lo que dice el latín es magnifica mi alma al Señor y por eso se llama el Magnificat. Un dato simplemente introductorio. Y la pregunta que nos hacemos, que es la pregunta que me hice yo al momento de encontrarme con este pasaje: ¿es una canción, es un himno o es una oración? ¿O es un himno que es una oración? ¿O es una oración que es una canción? Bueno, la respuesta es las dos. Y simplemente es bueno que reflexionemos en que cada vez que nosotros oramos, estamos alabando a Dios. Y cada vez que nosotros alabamos o cantamos, estamos también orando a Dios. Y tenemos que seguir ejercitándonos en hacer cultura de que no está el momento de canto, el momento de oración. Todo forma parte de la alabanza a Dios porque nuestra vida tiene y debe ser una alabanza a Dios. Y van a notar que, siguiendo con una muy breve introducción, este pasaje tiene una gran similitud con el cántico de Ana, un pasaje y una oración, canción también que vimos hace tiempo, que compartió nuestro hermano Mauricio, en donde lo que dice María y lo que dice Ana en primer libro de Samuel es muy similar. ¿Y esto por qué es así? Porque la instrucción, la educación en ese tiempo era sumamente memorística y estaba basada en un solo elemento. ¿Cuál? Las Sagradas Escrituras. Es entonces común ver que al momento de
cantar, de orar, se recita lo que se aprendió. ¿Qué cosa? Las Sagradas Escrituras. Tiempo después, Pablo le dice a Timoteo, ¿sí? Le está haciendo referencia a lo que aprendió desde la niñez y que desde la niñez has aprendido. ¿Qué cosa? Las Sagradas Escrituras. Después de estos 2 segunditos de contexto y de introducción, hay 3 aspectos que quiero resaltar de este relato, de esta oración canción que vemos y que pronuncia María. En primer lugar, María recibe el favor de Dios. María recibe el favor de Dios. Y esto justamente no está en lo que leímos, está un poquito antes y te voy a invitar a que lo leamos juntos. Versículo 26 del capítulo 1. Dice lo siguiente: al 6º mes del embarazo, entre paréntesis, de Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando le vio, se turbó, se alteró por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. María fue elegida por Dios y dice la Biblia que halló gracia ante los ojos de Dios. Por eso decimos que en este primer punto que María recibe el favor de Dios. Y suena excluyente, hermanos, pero nosotros podemos entrar a la presencia de Dios pensando en la oración de María y pensando en nuestras oraciones. Nosotros podemos entrar a la presencia de Dios porque Dios nos eligió. Recibimos su gracia y recibimos el don de la fe para poder confiar en Él. ¿Y cuál es el fundamento? Justamente el que el Espíritu Santo puso en la cena hace instantes, que Dios tenía que escoger lo más vil, lo más necio, los pintores, como decía Ariel, lo que no es para avergonzar lo que es. María, nosotros, usted y yo, aquellos que hemos podido ser tocados por el Espíritu Santo, que hemos podido recibir el don de la fe para creer en la obra de Cristo. No hay jactancia, no hay jactancia. Si nos gloriamos, como dice el apóstol Pablo, gloriémonos en la cruz de Cristo. No hay jactancia para nosotros. Y no es que María recibió lo que quiso, y esto tiene que quedar claro, recibió lo que todos necesitamos recibir. 2 puntos, gracia. Todos a una necesitamos recibir gracia de parte de Dios. Si la recibimos, gloria a Dios. Si no la recibiste, la gracia de Dios está al alcance para todo aquel que quiera creer en Jesucristo como su Salvador y como su Señor, de lo cual vamos a hablar enseguida. Vemos cómo en el versículo 38 creyó y se entregó. Y si recibimos su gracia, ¿sí? No nos olvidemos que estamos en un contexto de la oración. Qué lindo ser conscientes en nuestras oraciones de que recibimos gracia. Y si recibimos gracia es también para repartir gracia. Si recibimos bendición es para también ser canales de bendición. Así que en primer lugar, María recibe gracia. En segundo lugar, avanzamos. María reconoce a Dios como su Señor y su Salvador. Esto está en los versículos 46 y 47. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios
mi Salvador. Vemos en María, yendo a Santiago, ¿no?, cómo Dios da gracia a los humildes. Y insistimos en este punto que ya lo hemos compartido varias veces. La oración hace que nos veamos a nosotros mismos como lo que realmente somos. Nos coloca a nosotros en el lugar en donde nosotros tenemos que estar. Y coloca a Dios en el lugar en donde tiene que estar Dios. Nos hace ejercitar la oración, valga la redundancia, este ejercicio de saber quién soy yo, de dónde me rescató el Señor y quién es el Señor y dónde está sentado Él en el trono. Dice Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocer a Dios. Qué bueno que es que en nuestras oraciones podamos tener reconocimiento. Nahuel hablaba hace un par de semanas de reconocer lo que Dios hizo con nosotros. Pero hay un detalle importantísimo, que María reconoce a Dios como su Salvador y como su Señor. El orden es distinto, como su Señor y como su Salvador. Y vemos la salvación que experimenta María, ¿sí?, desde dos aspectos. Una salvación material, porque quedar embarazada en ese contexto la podía condenar a una exclusión y a una soledad impensada. Sin embargo, vemos cómo el ángel le dice que de ahora en más la llamarán bienaventurada todas las generaciones. Todas las generaciones, a pesar de ese contexto y de esa situación, la iban a llamar bienaventurada María. Y atención, no la van a llamar mediadora, no la van a llamar intercesora. Ojo, y esto tiene que quedar claro. Si vos te acercás a María pensando que a través de María llegás a Jesús, lo más probable es que te vayas al infierno, porque la Biblia no enseña eso. Y suena chocante, pero nuestro rol no es ser soberbios ni ser combativos. Nuestro rol es decir lo que dice la Biblia. Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Jesucristo es el camino. Jesucristo es el mediador. De esto reflexionábamos en la cena también. Y si María reconoció a Dios como Señor y Salvador, bueno, vos también podés hacerlo. Ese es el legado y el ejemplo que nos deja María. Reconocer a Dios como Salvador y como Señor. Pero también vemos la salvación desde un plano espiritual. ¿Por qué? Porque fíjate lo que, no lo busques, pero todos lo sabemos. En Lucas 2:19 dice que María, ¿no?, cuando veía al Señor Jesús y veía lo que pasaba, dice que María guardaba todas esas cosas que veía en su corazón. María era una persona muy instruida en las Escrituras. María conocía, ¿sí?, todo lo que iba a suceder en las profecías. Cuando María le dice en el versículo 38, no lo encontraba, le dice al ángel, dice, entonces María le dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ese conforme a tu palabra no le está diciendo a lo que recién me dijiste, ángel, no. Conforme a tu palabra está María pensando en todo lo que las profecías decían acerca del plan de Dios en enviar a Jesucristo a este mundo, ¿sí? Entonces María da claras evidencias en la Biblia de cómo fue transformada su vida y cómo razonaba y pensaba y guardaba en el corazón todo lo que iba a suceder a través de ella, por medio y para nosotros por medio del Señor Jesucristo. Sin dudas, estas palabras, las palabras que el ángel le dijo a José, que le tenés que poner por nombre Jesús porque él salvará al pueblo, a su pueblo de sus pecados, esas palabras actuaron para salvación en el corazón de María. Y vemos también en este reconocimiento, ¿sí?, y sin irnos de nuestro contexto, de reflexionar acerca de la oración, vemos cómo se regocija María y cómo se alegra en su Señor y en su Salvador. Entonces, terminando este segundo punto, que sepamos reconocer a Dios, que fortalezcamos este concepto en nuestras oraciones y que podamos reconocerlo como Señor, como Salvador. A pesar de que quizás somos salvos,
reconocerlo como Señor, como Salvador, reconocer su santidad, como dice el versículo 49 también, y hacerlo con alegría, que orar no sea una carga. Fíjense lo que dice el versículo 47, mi espíritu se regocija, se alegra en Dios. Orar con felicidad, orar con alegría, orar en paz, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos rescató y eso es también lo que reconocemos. En tercer lugar, María recuerda las obras de Dios. Dice el versículo 49, ha hecho grandes cosas el poderoso. Sigue, dice el versículo 50, que recuerda su misericordia de generación en generación. Hace instantes en la cena también recordamos, y todavía lo hacemos en este momento, recordamos la misericordia del Señor, ¿sí? El amor del Señor por los miserables, por lo más vil, por nosotros. Versículo 52, recuerda cómo bendice a los hambrientos, a aquellos que son humildes. Y dice el versículo 54, dice, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Sí? María recuerda las promesas de Dios y no tengo dudas de que en ese recordar de María estaban presentes todas las profecías que el Antiguo Testamento establecen acerca de la venida del Mesías. Dice Génesis 12:2, y estoy seguro que María esto se lo acordaba. Dios le dice a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Sí? Y podemos encontrar muchos ejemplos más. Pero, ¿por qué hablamos del recuerdo? Porque tenemos una tendencia natural a que cuando nosotros oramos siempre como para adelante, ¿no? Uno piensa en lo que quiere hacer, en lo que va a pasar, y está bien incluso, ¿no? En la operación o el tratamiento que tengo que enfrentar, en el trabajo que tengo, todo para adelante, y es muy productivo y es muy bueno, y es saludable en términos espirituales que podamos ejercitar la memoria, ¿sí? Como dice el Salmo 77:11, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria. ¿No? Que no olvidemos, como dice en Deuteronomio, cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y nunca olvidemos las cosas que Dios hizo, hace y que también seguramente creemos en esto hará por nosotros. Entonces, a modo de repaso, en primer lugar, vemos cómo María recibe el favor de Dios, recibió gracia, halló gracia. En segundo lugar, cómo María reconoce a Dios como su Señor y como su Salvador. Y en tercer lugar, cómo María recuerda las obras de Dios. A modo de conclusión, con el Magnificat, con este canto, o este canto oración que María pronuncia, ella no engrandece a Dios por un beneficio personal. ¿No? Ella no está agradecida por un beneficio personal. Ella magnifica a Dios porque iba a ser un instrumento escogido por Dios para que Dios pueda llevar a cabo el plan que la humanidad necesitaba. El nacimiento del Señor Jesucristo. Para que Él viva la vida que nosotros teníamos que vivir y muera la muerte que nosotros teníamos que morir y resucita el tercer día para salvación de todos aquellos que en Él creen y para beneficio de su pueblo. Pero hay un detalle, el versículo 38 revela un poco esto, aunque esté implícito. La oración de María, este canto de oración de María, es una oración de alguien que creyó. La oración de María es la oración de alguien que creyó en Dios. Si ven el capítulo entero, otra tarea. Sebastián le dio tarea, yo también. Lean el capítulo entero, el 1, y van a ver cómo cuando a Zacarías le dice un ángel
que va a tener un hijo y que se va a llamar Juan, de momento le cuesta creer. Y Zacarías quedó mudo hasta que nació. Y recuerden que cómo se va a llamar, y escribió en una tabla porque no podía hablar, su nombre es Juan. Después recuperó la voz y no tengo dudas de que Zacarías fue de los mejores creyentes, ¿no? Porque a veces tienen que aparecer estas pequeñas situaciones para que podamos creer y aferrarnos más al Señor. No tengo dudas de eso. Pero en cambio María creyó en Dios y creyó a Dios. Y en Juan 20:29 dice Jesús que le dijo a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. María creyó en todo lo que iba a venir. María, me animo a decir, esto no lo leí en ningún libro y quizás no es correcto decirlo, pero tómenlo como algo personal y entre pinzas. Me animo a decir que María creía en Jesús, en esas lecturas de las profecías, en esos relatos que escuchaba en su educación cristiana. Ella creía, ella se aferraba a Jesucristo en fe por todo lo que sabía que iba en algún momento a suceder. Y María vemos cómo no tiene la esperanza en lo que va a obtener. No vemos algo personal en María. Vemos en María que tenía la esperanza puesta en Jesucristo, en Jesús, su Señor y su Salvador. En Dios, su Señor y su Salvador. Así que, hermanos, María recibió gracia, reconoció a Dios en todo y recordó sus obras. Que este ejemplo de humildad nos ayude a entregar nuestro corazón a Dios y a volcar nuestro corazón en adoración a Dios, teniendo siempre memoria, teniendo siempre en el recuerdo todo lo que Dios hizo, es y hace por cada uno de nosotros. Y quizás estás en este lugar, nos estás escuchando por primera vez, o a lo mejor viniste varias veces, capaz que venís a la mañana al reparto de alimentos y escuchás que hablan de Dios, que hablan de Jesús, a lo mejor nos estás mirando por el canal o nos vas a ver. Lo que te tiene que quedar claro, que en María se resumen el mensaje de la Biblia. Y que lo dice Pablo en 1 Timoteo 1:15, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Necesitamos gracia, necesitamos salvación. Y Dios proveyó un Salvador, Jesucristo. Y en esa cruz, en la cruz del Calvario, vemos esta cuestión doble que Pablo mencionaba hace un rato en la cena. Por un lado, Dios con su justicia descargando su ira, que venía dirigida hacia nosotros, la descargó en Jesús, quien se interpuso como mediador. Y al mismo tiempo descargando su amor para aquellos que no lo merecíamos, usted y yo, vos y yo. Amor recibido de parte de Dios. Y este es el mensaje de la Biblia también, que Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros, pero que vos te tenés que arrepentir de tus pecados, tenés que creer en Cristo. Ese es el mensaje que transmitimos, somos comunicadores de este mensaje. Cristo murió en la cruz y usted se tiene que arrepentir de sus pecados. Y que así como lo hizo María, que puedas reconocer a Dios como tu Señor y tu Salvador. Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias porque nos permitís anunciar el mensaje de tu palabra, anunciarlo como lo dice en tu palabra, con fidelidad y sabiendo que está la puerta abierta para aquellos que quieran creer en Cristo y que quieran arrepentirse de sus pecados. Gracias porque vemos que así como María halló gracia delante de tus ojos, también tu gracia está disponible para todos aquellos que se quieran arrepentir. Y gracias por esta oración que nos dejás para poder pensar y seguir ejercitándonos en la oración, en reconocerte, en recordar, en ser conscientes de todo lo que recibimos de parte tuya y que la oración nos ayude constantemente a estar más cerca tuyo en todo momento y ser hechos a la imagen que querés en nosotros del mismo Señor Jesucristo. Oramos agradecidos, lo hacemos con fe y en su nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.